Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. El evangelista San Lucas, que nos ha prometido un relato ordenado de aquello que él ha investigado minuciosamente para demostrar la solidez, la seguridad de esa enseñanza, nos ha presentado a Jesús que va en camino hacia Jerusalén, donde tiene que cumplir la voluntad del Padre, y nos ha contado que mandó quienes prepararan en una ciudad samaritana o una aldea hospedaje y los rechazaron y tuvieron que irse a otro lugar. En el camino algunos habían querido y habían tenido la oportunidad de ser discípulos de Jesús, pero uno quería enterrar a su padre, posiblemente estaba por morir, y otro quería despedirse de su familia. Después de esto, Jesús mandó a 72 discípulos a las ciudades y poblados donde pensaba ir a anunciar el reino. Y cuando regresaron estos, venían contentos porque hasta los demonios se sometían a ellos en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo que lo más importante no era expulsar demonios, sino que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida en el cielo. Y en ese momento Jesús le dio gracias al Padre por sus planes y le dijo a los discípulos que eso que ellos veían no lo veía cualquiera. En este relato que dice: ustedes ven lo que los profetas y los reyes querían ver y no pudieron, y ustedes lo están oyendo. En ese momento se nos cuenta que se levantó, no sabemos dónde estaban, posiblemente el auditorio estaba sentado, y el que se levantó fue un maestro de la ley. En el Evangelio de San Lucas, por lo menos 3 veces se nos menciona que los que intervienen para interpelar a Jesús, para preguntarle, son no aficionados a la ley, son expertos. Y lo hace, pone a Jesús como interlocutor, se levanta y le dice a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Esto es muy importante para los que siguen a los pentecostales, que piensan o han creído que basta decir: yo te acepto en mi corazón.
Miren, un experto de la ley que conoce el Antiguo Testamento. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar en mi vida? ¿Qué debo practicar para merecer ser heredero de la vida eterna? Y Jesús lo remite a la palabra de Dios, que está escrito en la ley. Es Jesús que ha dicho antes en San Mateo: no vine a abolir ni la ley ni los profetas, que lo reenvía al tema en la ley. ¿Qué cosa es lo que tú lees? ¿Cómo lo lees? Y lo hace irónicamente responderse a sí mismo. Aquel que lo puso a prueba es probado por Jesús y responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tus fuerzas y tu mente. Es un amor total que debe poner como centro de su vida al mismo Dios. Pero agrega también: y a tu prójimo como a ti mismo, como tú quieres ser amado. Y entonces Jesús le dice: haz eso, no cree eso, basta que creas y te salvarás. No, haz lo que dice la ley respecto a Dios y respecto al prójimo, y entonces vivirás eternamente. Si no lo hace, no va a vivir, no va a tener como herencia la vida eterna. Y entonces el maestro de la ley, queriendo justificarse, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? No es una pregunta vana, vacía o una ocurrencia. Se discutía entre los israelitas quién era su prójimo, y por encima de todo eran los de su raza, pero quedaban excluidos algunos extranjeros y principalmente los samaritanos. Y entonces le preguntó: ¿quién es mi prójimo? A Jesús. Y Jesús le contó un relato que puede tener fundamento en anécdotas que sucedían en esa región. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Había obligación para todos los hombres mayores de 13 años de ir 3 veces a Jerusalén para las fiestas de Pentecostés, Pascua y las tiendas. Este hombre bajaba de Jerusalén posiblemente de cumplir la voluntad de Dios, a menos que fuera un comerciante o algún habitante que fuera de viaje. Y mientras iba en ese trayecto que es escabroso, muchas curvas, muchas cavernas, lo asaltaron. Y lo que dice aquí: despojaron a este hombre hasta de los vestidos. Y el griego dice además que prácticamente le pusieron encima solo llagas, lo dejaron golpeado y medio muerto. Y entonces, mientras estaba tirado en el camino, bajaba por allí un sacerdote al que se identificaba por su vestuario, y este ya cumplió con su deber de servir en el templo y no podía incurrir en impureza, y lo rodeó, se fue del otro lado, mejor dicho, posiblemente porque temía que era una trampa. Después pasa otro, un levita también, un sacerdote degradado por el servicio del templo y ya ha terminado de hacer su servicio, y también se aparta de él. Finalmente pasa un samaritano que va de viaje. Este se conmueve en sus entrañas, como lo hizo Jesús ante el hijo de la viuda de Naín, la viuda, como lo hace el padre del prójimo, del hijo pródigo al volver, que lo ve de lejos. Y entonces desciende de su cabalgadura con lo que él lleva como alimento, aceite de oliva y vino, le limpia, desinfecta las heridas, lo venda, lo pone en su lugar en la cabalgadura, lo conduce a una posada donde él normalmente se hospedaba, por lo que se ve, y se queda cuidándolo. Pero el día siguiente le encarga al dueño de la posada que lo atienda, que todo lo que pueda gastar de más, él se lo va a pagar cuando retorne. Y le pregunta a Jesús: ¿quién de estos te parece que se comportó como prójimo del que cayó en las manos de los asaltantes? Respondió el hombre: el que practicó o el que hizo misericordia con él. Y entonces otra vez la respuesta es la misma: no el que creyó que era su prójimo el que estaba tirado allí, sino el que hizo, el que se hizo misericordia o misericordioso con el que estaba medio muerto. Y Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. No le dice: cree que así pasó y te vas a salvar. No, ve y haz lo mismo, y entonces va a heredar la vida eterna. Así que no basta con decir: creo en ti, Jesús. Cree en lo que Jesús enseña, hazlo tú también y heredarás la vida eterna.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.